a tomar papel y lápiz, buscando soluciones. Seguimos en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés y bueno, hablando de salud, les comento que este sábado 26 de septiembre se celebra en varios países el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no planificado en adolescentes. Una actividad que desde el año 2003 pues se está llevando a cabo en varios países para precisamente crear conciencia y tratar de bajar los números de los embarazos adolescentes que son bien elevados. En donde Venezuela, no es un orgullo decirlo, pues ostenta casi, no, si no me equivoco, el primer lugar en números de embarazos adolescentes. Bueno, y con el incentivo del Estado, pero no voy a entrar en ese rollo en este momento. Así que bueno, para hablar precisamente de cómo desde la educación y desde la atención médica, desde lo que es la educación sexual y educación reproductiva y la salud sexual y reproductiva, podemos ayudar también a los adolescentes que tenemos cerca. Y para hablar de ello tenemos a la doctora Marjorie Gómez. Ella es médico obstetra y especialista en ginecología láser. Marjorie, bienvenida. Hola Verónica, gracias por el contacto. Marjorie, ciertamente tenemos un número importante en Latinoamérica en general, pero Venezuela se lleva la batuta en cuanto al el número de embarazos adolescentes, ¿no? Sí, Bolivia y Venezuela están repuntando ahí como las tasas más altas en América del Sur, ¿no? Porque sí, ciertamente lo que es Latinoamérica y el Caribe están de segundo lugar a nivel mundial como las tasas más altas en embarazo en adolescentes. Estamos claros que la educación integral de la sexualidad pues ayuda a bajar los números. Sin embargo, es un trabajo de hormiguita y es un trabajo generacional. Es posible que podamos ver mejoras en generaciones de niños que todavía no llegan a la adolescencia. ¿Cómo se está manejando eso? Sí, fíjate Verónica, lo que pasa es que hay una fuerte relación entre el embarazo en adolescentes y lo que es el nivel socioeconómico. Entonces, fíjate que por eso es que en América Latina pues hay un incremento de justamente de estos embarazos en nuestras adolescentes, porque va muy relacionado al nivel socioeconómico bajo, a una poca educación, ¿no? Y cuando hablamos del contexto de por qué puede ocurrir esto, porque importante es entender el por qué ocurre, ¿no? Y ocurre por muchos factores. Es increíble como, bueno, si atacamos cada uno de estos factores, pues posiblemente pudiéramos tener buenos resultados, pero uno de ellos, fíjate que existe primero a nivel de América Latina o en esos países que son de ingresos bajos o medianos, se habla de que un 30% tienen matrimonios antes de los 18 años de edad y un 14% antes de los 15 años de edad. Fíjate lo que estoy diciendo, matrimonios antes de los 18 y antes de los 15 años de edad con un 14%, que es un porcentaje importante, ¿no? O sea, primero eso. Segundo, eso lleva una presión social de esta adolescente de que se casa y luego entonces le dicen, bueno, tienes que quedar embarazada, ¿no? Ojo, estamos hablando de personas que están en un nivel educativo bajo, rural posiblemente o con poca instrucción, ¿no? Eso es lo que le sucede. Lo otro es que hay una dificultad o no conocen los anticonceptivos por la falta de educación sexual, como bien comenzaste diciendo, y lo otro es que pudiese ser que conozcan los anticonceptivos, pero les da vergüenza ir quizás a la medicatura a poder solicitarlos, ¿ok? O simplemente el gobierno como tal pues no tiene, pues por supuesto, pudiéramos decir, ese servicio de orientación y de prestación al adolescente de tener anticonceptivos para podérselos ofrecer, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que también influyen. Y fíjate, por ejemplo, acá en Venezuela tenemos la política de la emergencia, no de la prevención. Entonces, en lugar del Estado invertir en educación, en recursos, en dotar pues escuelas, dispensarios, todas las áreas de educación y salud de precisamente de anticonceptivos, vamos a decir, sobre todo los de barrera, pues lo que es el condón y la píldora, que no es de barrera, es hormonal, pero también de alguna manera pues previene los embarazos, no previene las ITS, pero previene los embarazos. Prefiere entonces darle un bono monetario a una madre embarazada. ¿Qué ocurre en la educación? Que incentiva, y parece mentira, pero en lugar de yo querer
preservarme probablemente y cumplir con un proyecto de vida, no, yo voy a tener un bebé porque el gobierno me va a dar plata. Sí, eso influye en gran medida y claro, y como tú dices, por lo menos en lo que es la parte de educación sexual, pues sí a nivel público y a nivel privado, pues hay una deficiencia importante, eso lo tenemos que mencionar. Claro. Y es lo que también lleva pues posiblemente a estos embarazos antes de tiempo y que la gente nos entienda, cuando estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de una adolescencia temprana que va entre los 10 y 14 años según la Organización Mundial de la Salud y una adolescencia ya tardía entre justamente los 15 y los 19 años de edad, ¿no? Entendiéndose que por supuesto estas adolescentes pues pudieran tener un crecimiento biológico acelerado, porque incluso la menstruación está llegando mucho antes, o lo que es la menarquia, correcto, esa primera menstruación de la niña, y se nos están desarrollando pues mucho más temprano, pero la parte psicológica y emocional, pues fíjate que hasta la madurez de esta parte psicológica y emocional llega a suceder hasta los 21 años de edad, ¿no? Entonces fíjate que por eso, si le sumamos la falta de educación, la parte de madurez, pues por supuesto puede mantenerse y seguir en lo que es aumentando esta cifra. Bueno, incluso tú comentabas, Marjorie, y eso lo podemos ver probablemente en zonas rurales donde se estimula el matrimonio adolescente, pero también el número de niñas que quedan embarazadas pues producto de violación, de relaciones incestuosas incluso, y de la experimentación donde entonces el chico pues sencillamente se desprende de esta situación que está ocurriendo y deja a la niña sola, también es muy muy común. Sí, no, y que hay un incremento, además sumo a lo que estás comentando, de estas niñas tener relaciones en las que ellas pues no saben decir que no, o son relaciones forzadas, como tú dijiste. Uh-huh. Allí entonces tenemos unos números que también son alarmantes y todos están ligados a eso precisamente, a la salud sexual y reproductiva que de alguna manera pues depende de los adultos que estamos al mando o estamos en la palestra informativa, comunicacional, educativa y de salud en cada país. Sí, Verónica, y bueno, y ver, y lo importante es también saber qué repercute, qué impacto pueda tener esto, porque de repente mucha gente dirá, bueno, sí, ok, hay este aumento de embarazo en adolescentes y no le prestan mucha atención, pero esto repercute en la salud y en la mortalidad tanto de la madre como del feto, porque mientras más temprana edad queden embarazadas, hay un alto riesgo, incluso esas complicaciones que se presentan en la madre durante el embarazo y durante el parto, llegan a tener la estadística de ser causantes como segunda causa de muerte en adolescentes entre 15 y 19 años de edad, ¿no? Eso, porque siempre quizás lo vemos como que, bueno, ¿qué le sucede a ese adolescente luego de ver, de tener a este bebé, de repente deja de tener una vida digna, deja la escuela, pero también hay un factor biológico importante que puede suceder y es esa mortalidad que aumenta a esta edad justamente por quedar embarazadas. Y además el impacto que puede tener en el bebé, porque incluso también se ha visto que en estas mujeres, en estas chicas adolescentes con embarazos precoces, pues puede tener una mortalidad mucho mayor los bebés los primeros 15 días de nacidos o tener complicaciones por bajo peso al nacer, ¿no? Entonces, fíjate, esto desde el punto de vista de salud, pero también repercute en lo económico y en lo social. Así es. Nos vamos a ir al corte, Marjorie, y al regreso entonces vamos precisamente a dar un poco de información hacia dónde acudir cuando tenemos adolescentes en casa y queremos también apoyar en la prevención del embarazo adolescente. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Multiservicios King Cars encuentras cauchos nuevos, lubricantes y además servicio de balanceo, frenos, tren delantero, suspensión, limpieza de inyectores y más. Pregunta por nuestra gama de servicios a los teléfonos 451-8487 y 0414-598-1580. Multiservicios King Cars, los reyes de tu economía. Remodelaciones de casas, apartamentos, oficinas, fincas, interiores y exteriores con acabado profesional. Mundo de Remodelaciones. Nos adaptamos al presupuesto de nuestros clientes. Llama sin compromiso 414-032-5419. Mundo de Remodelaciones.
hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos en la parte final del programa. Estamos conversando con la doctora Marjorie Gómez, médico ginecobstetra, especialista en ginecología láser, y estamos hablando a propósito de la celebración o de la conmemoración del sábado 26 de septiembre, que en varios países, pues precisamente se trata de la concientización del embarazo adolescente. Y de eso, bueno, hemos conversado un poco en esta tarde. Marjorie, en Venezuela y bueno, y también alrededor del mundo, quienes nos pueden apoyar, ¿qué se está haciendo en pro de reducir estos números? Sí, bueno, fíjate, existen las políticas gubernamentales y lo que era la parte hospitalaria, donde se tenían las consultas como tal de planificación familiar, y entonces, pues por supuesto, se tenía incluso lo que era la presencia de anticonceptivos ya sea hormonales tomados o de duración, de larga duración, como son los implantes, ¿no? Incluso se estaban instaurando. Ahorita, hasta donde tengo entendido, porque bueno, no estoy en el área pública, pues no se está dando nada de esto, pero sí sé que dentro de las políticas que han instaurado los otros países, incluso ahorita donde estoy, que es Costa Rica, han experimentado que justo con el incremento del uso de anticonceptivos, pues han llevado, y al conocimiento por supuesto, han llevado a la disminución de estas cifras, ¿no? Pero sobre todo, Verónica, algo que influye mucho es que nuestras adolescentes quizás inician, como es de libre venta, inician posiblemente los anticonceptivos y quizás por tener algún efecto al comienzo los abandonan y no los quieren tomar más, pero justamente porque no tienen una orientación. Claro. Entonces, por eso es que justamente se llama, o el llamado, la parte política de esto es que debe darse el anticonceptivo, pero además la orientación del uso del anticonceptivo, porque lo malo es que van a la farmacia, lo compran los que pudieran tener acceso al anticonceptivo como tal y conocimiento, y resulta que finalmente no lo saben utilizar, lo abandonan por no saber lo que pudiera suceder en sus primeras tomas, en los primeros meses, ¿no? No, además, María, importante la consulta médica, porque lo que tome mi amiga no necesariamente es bueno para mí. Así es, sí, totalmente, ¿no? Y pues por supuesto esto es un trabajo, una tarea de todos, porque sí, ciertamente como dijiste, pues existen muchos factores que van a influir, no solamente a nivel gubernamental, sino también aquellos padres que tengan la responsabilidad de educar a sus hijos desde el punto de vista de la educación sexual, y que deben saber pues que además de estar estas consultas, hay ginecólogos especialistas en el área de adolescentes, ¿ok? Así como también puede irse a una consulta ginecológica del especialista para tener orientación acerca de lo que es el uso de anticonceptivos, pero todos debemos poner nuestro granito de arena, eso es definitivamente cierto, desde la casa, desde los colegios, desde las escuelas, se deberían de implementar, por supuesto, pues todo esto de la educación sexual. Fíjate que hay países en donde es una obligación, es decir, los colegios le envían a los padres un correo donde, bueno, a partir de este momento su hijo va a tener estos días clases de educación sexual. Unos lo dejan a libre albedrío de los padres, es decir, si ellos quieren los envían, y otros países, como por lo menos en Alemania, obligan a que el padre acepte que ese niño debe recibir las clases de educación sexual. Es que definitivamente no puede ser potestativa la educación sexual. Marjorie, de verdad, muy agradecida por esta conversación, que no puede quedarse acá, definitivamente hay que seguir trabajándola. Por favor, antes de irnos, tu red, tu coordenada, para que siempre estés colgando esa información y la gente y los papás también y los maestros pues estén pendientes. Vale, me pueden ubicar como @ginecoestética tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Así es, muchísimas gracias, Marjorie, un abrazo. Ya nos están poniendo aquí la musiquita de despedida, así que bueno, te agradezco muchísimo el contacto. Saludos, Elizabeth Trujillo, que está en Canarias, un abrazo para ti, gracias por estar en sintonía. Nos despedimos escuchando precisamente ese tema maravilloso que es El sonido del silencio, esa canción de Simon and Garfunkel del año 64. Miren qué interesante, ese tema lo escribió Paul Simon precisamente tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el 22 de noviembre del año anterior, precisamente para expresar ese sentimiento popular de tristeza tras ese desafortunado suceso.
Y bueno, y por supuesto, interpretado magistralmente por la orquesta de Paul Muriat, que siempre me encanta. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles Víctor Mejías, y quien les habló como cada tarde de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, Verónica Oliveros. Nos vemos y nos escuchamos mañana. RCR presentó Sin Estrés con Verónica Oliveros. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.